Pues bueno, Guns N' Roses es como la culminación de un sueño colectivo que vivimos en 88.9 en los años 80, donde impulsamos mucho el rock a través de Super Stereo 82.9 y específicamente en un programa que se llamaba El Expreso del Rock, que manejaba Andrés Durán y John Jairo Ricaurte. Y ellos fueron los que me convencieron que si algún día habría que traer un grupo actual, porque en los 80 habíamos traído a Soda Stereo, habíamos traído a los Enanitos Verdes, habíamos hecho el concierto de conciertos y bueno, había un boom de buenos conciertos. Creo que le dimos buena iniciativa a los negocios que son derivados de los conciertos, la prensa, la logística, las empresas de montajes, de producciones, de luces, de sonido. Creo que cogieron mucha fuerza a partir de esos hechos de finales de los 80, donde participamos en el entretenimiento con manera fuerte con 88.9. Y Guns N' Roses, pues 2 años atrás, hacia 1990, cuando ya el Expreso del Rock estaba en su madurez total, recuerdo a Andrés Durán contándome y diciéndome, hablándome de Guns N' Roses, y entró en mí esa obsesión como qué haría yo con el poder que se puede tener como empresario y funcionando en una emisora influyente en Bogotá y en Colombia y con todos los sueños que en ese momento había, pues me lo propuse y me conseguí al señor Phil Rodríguez y al señor Armin Torres, uno empresario y otro representante de Rock en Río y de importante, hoy en día el presidente de la empresa, ¿cómo se llama? La de Alfredo Villaverde. Bueno, de una empresa de espectáculos que está en Colombia. Y conectamos al señor y nos fuimos a contratar a Guns N' Roses hasta Las Vegas y allá firmamos un contrato que luego tuvo algún problema y nos tocó volverlo a hacer y estuvimos en esa locura porque los empresarios aquí no sabían qué era Guns N' Roses. Yo era el único que era empresario de la de rockero. Entonces, y entendía qué influencia podía tener Guns N' Roses en Colombia y nos lo soñamos y cuando les traje la noticia y a John Jairo que teníamos ya un avance sobre la traída de Guns N' Roses casi un año antes de que viniera o a comienzos de año del 92. Entonces fue un entusiasmo muy grande y fue un año muy importante para nosotros con todo lo que hicimos en el pre del concierto, que se hicieron concursos, hicimos alianza con El Tiempo. Habíamos contratado 2 presentaciones, una el viernes y otra el sábado, 27 y 28, tal vez 28 y 29 de noviembre del 92. Habíamos contratado dos conciertos en el Estadio El Campín. Habíamos pagado 2 producciones, habíamos pagado 2 estadios, en Hotel Tequendama eran 2 pisos, 3 pisos prácticamente que se habían reservado para la banda, todos los esquemas de seguridad y toda la estrategia y pues una primera buena banda en el momento más importante de su carrera iba a venir a Colombia. Eso no había sucedido. Siempre las bandas decadentes de alguna manera las recogemos aquí en Colombia para que no se vayan, sí que pase por acá. Pero hoy en día Lady Gaga, hoy en día pues grupos que están teniendo éxito están viniendo en su momento. Y Guns N' Roses fue el primero que vino como el gran artista influyente de todos los tiempos, que va a pasar en la historia como otro de los grandes, como los Rolling Stones, como los Beatles, como Kurt Cobain. El aeropuerto La Carlota, donde entró Chávez, y preciso en ese momento ya se había regresado un avión que había traído parte de los equipos y se había regresado a Caracas, y en lugar de haber mandado 2 aviones, que era lo que teníamos en el contrato, ellos decidieron ahorrarse uno y nos mandaron en 4 vuelos. Es decir, el mismo avión viajó 2 veces. La primera carga llegó a Colombia y coincidencialmente, cuando se devolvió a Caracas, volvió a salir de Caracas, pero en Bogotá estaba cerrado el aeropuerto. Entonces, en lugar de irse a Cali, que es alterno de Bogotá, el hombre decidió regresarse a Caracas a pasar la noche allá
y preciso a las 4:30, llegó a las 3 de la mañana, aterrizó en el aeropuerto, y a las 4:30 entró Chávez con todos los tanques y todas las balas y todo el cuento a tomarse el poder. De hecho, había pasado con el techo otra barbaridad, que era que la semana anterior, ese miércoles había llovido, ese martes había llovido, y la tela, el techo, había quedado abajo con todas las luces puestas. Por lo tanto, la lluvia, que fue recia y cayó mucha agua, muchos centímetros cúbicos de agua, pandeó el techo, que era en aluminio de una aleación extraordinaria, pero se pandeó. No servía el techo. Entonces habíamos traído uno de Tampa que nos lo traían en 12 horas y tocaba pagar $35,000 para que estuviera el techo. Bueno, la locura, porque el techo también se había quedado en Caracas. Ese fue el que se dañó en la lluvia del miércoles por la noche. Entonces el señor Phil Rodríguez nos convenció de que hiciéramos el concierto sin techo porque iba a ser luna llena. Y bueno, pues pasaron muchas cosas. Entre estas, esa anécdota del techo, independientemente de la anécdota del golpe de Estado en Caracas. Allá quedaron nuestros dos corresponsales de 82.9, Andrés Duras y yo, Jairo Ricaurte, en el cuarto del hotel, oyendo balacera y hablando con la emisora y haciendo unos informes extraordinarios como periodistas de campo, pues, de noticiero alarmante. Y yo, Jairo, hizo muy buenos informes desde La Carlota, desde el hotel donde estaban ellos hospedados, y que estaba dentro de la misma, el complejo, pues, donde está el mismo aeropuerto. Y bueno, finalmente ya habían llegado los Guns N' Roses acá, pero solo llegó la mitad de los equipos. Entonces, en medio de toda esa congestión y que las boletas no se habían vendido, sino un estadio, sumando, porque pues, eran dos conciertos, uno el sábado y otro el domingo. Entonces terminamos haciendo uno solo, recogiendo las sillas que habíamos puesto para el concierto del sábado, donde la gente había pagado más plata para estar sentada en platea. Entonces recogimos esas boletas y todo el mundo quedó parado en platea pagando un poquito menos la boleta. Entonces la logística de devolver plata y al mismo tiempo vender otra es otra experiencia extraordinaria en el tema de los conciertos, del cual Felipe Santos y Amí Torres también participaron de esas angustias. Julio Correa también estuvo ahí, y Bruno Martín. Esas angustias de momento donde estás hablando con los abogados internacionalistas de qué vas a hacer de aquí en adelante con Guns N' Roses, si le vas a entrar en una demanda por incumplimiento o cuáles opciones tienes, porque el dinero no te lo van a devolver solo porque hay una eventualidad de Caracas y pasó algo. Ellos estaban acá, se ofrecieron para presentar otro concierto el lunes, pero los empresarios estuvimos de acuerdo en que preferíamos el pleito porque nadie más iba a ir el lunes después de todo el problema que había habido y todo esto del concierto que solo había sucedido hasta ese domingo. Los equipos llegaron, lo que faltaron fueron las pantallas, el techo. Ellos tienen una empacada de urgencia y también tienen por si el concierto puede estar, pero pues el techo se ha quedado y el otro se dañó. Entonces finalmente sin techo. Y sin techo había luna, pero de pronto pasó una nube y cuando sonó November Rain, llovió. Eso es lo bonito de Guns N' Roses, de esa fecha inolvidable en Bogotá. Creo que fueron 40,000 personas, si no tengo, porque la vez que más le metimos gente fue el concierto de conciertos, fueron 73,000 personas al Estadio El Campín. Pero en Guns N' Roses, si no estoy mal, la suma fue 38,000 personas, algo así, entre 38 y 40,000 personas. Hubo disturbios afuera, pero afuera nomás, afuera, y se dice que, sostengo eso, yo estaba mirando ambos escenarios, uno el concierto de este lado, y me hice en la cabina de la cadena Super, de la radio, y podía mirar aquí el concierto que estaba armoniosamente muy bien tocado, Sweet Child of Mine, ya estaba sonando November Rain, que empezó a llover, y a este lado, en la 30, estaban las tanquetas de la policía y había gente tirando piedra y defendiéndose del agua también y de los gases lacrimógenos que la policía
de forma represiva, inició en esa carrera 30. Yo soy testigo de lo que sucedió ahí. La gente, obviamente los rockeros que no tienen con qué entrar, se van a quedar sobre la 30 en el puente porque se oye. Si no lo podemos ver, por lo menos los escuchamos a los Guns N' Roses porque causan ese... Pero seguramente la policía no lo entiende. Y lo que hemos llamado a los comandantes de policía es que entiendan realmente cuál es el sentimiento de los fans y de los rockeros. Son gente pacífica, si no es tan... pues para que la policía lo entienda. Entonces yo creo que hay un avance con eso, porque pues el tema de entendimiento entre la policía y la gente, o las turbas que pueden llamar ellos las vuelven turbas. La gente estaba solo escuchando el concierto afuera. Pero bueno, ahí hubo un poco de desmanes entre la policía y los transeúntes que estaban queriendo escuchar el concierto de Guns N' Roses. La gente que tuvo boleta entró. Toda esa parte nosotros la aclaramos muy bien en los medios, los empresarios, señor Armin Torres, Felipe Santos, Caracol Radio, Caracol Televisión. Y bueno, hay detrás de eso un mundo de anécdotas bonitos. Cuando, por ejemplo, comenzó a tocar Guns N' Roses, de los cuales pues, nos parecía exótico que tomara Jagger Master, y nos lo ha pedido aquí en Colombia desconocido. Y pues nada, nos tomamos una copa del mismo trago que tomaba Axl Rose. Y cosas como que él ni siquiera entró al camerino y tanto esmero que le pusimos al camerino, ¿no? Él entró solo al camerino de la banda porque habían exigido un camerino espectacular para él. El camerino le prestamos mucha atención y no lo visitó. Él entró al camerino de la banda, que era antes de llegar al camerino de él. Pero bueno, en todo ese pasillo habíamos hecho un concurso con el tiempo de colorear el tema de la banda, un afiche que lo pusimos en blanco y negro para que la gente lo coloreara y fuera creativa. Y llegaron muchos afiches. Dio para empapelar todo el camerino, todas unas paredes con toda esa cantidad de pinturas hechas por los fans de Guns N' Roses. No llegó al camerino, habían unos espejos especiales, unos muebles especiales. Hay incluso videos de cómo las exigencias y la gente que mandó adelante Guns N' Roses pues iban y chequeaban cada detalle y cada cosa. Y finalmente él no visitó el camerino de él, que fue por el que más pusieron problema. Y así son las cosas. El tema del hotel Tequendama, a donde les llevamos, Galería Cano montó una habitación vendiendo, porque ellos querían comprar artesanías, oro y esmeraldas. Y nada, nos decían los que hicieron el traslado y todo eso que no compraron nada, ni siquiera nadie, ninguno de los suyos compró ni media esmeralda. Pero bueno, allá se les montó una habitación con tienda de esmeraldas y de la Galería Cano. Y así otras cosas, poco excéntricas, pero fue una experiencia extraordinaria definitivamente. La gocé porque también he sido fan de Guns N' Roses, de su época magnífica de música. Ese concierto para mí fue un sueño realizado y lo disfruté mucho, lo celebré al mismo tiempo que lo estaba sufriendo. Lo sufrí con todo, soy como empresario, como fanático, como radiodifusor, como melómano. Entonces, indudablemente marca para los otros Guns N' Roses 20 años en una historia hecha por la misma gente de la radio. Yo creo que eso se le da la idea de ellos y el impulso mío. Nosotros lo que hacíamos era equipos emprendedores para lograr ese tipo de cosas con 88.9, con el Zoológico de la Mañana, con los programas que hacíamos como el Metro y todos esos. Eran equipos emprendedores que lográbamos desarrollar unos sueños que tenemos como periodistas, como comunicadores, como empresarios y como melómanos, pues, sobre todo. Hay detalles, anécdotas con John Jairo Ricardo, que estuvo allá en la parte de traducción con la banda y de consecución de cosas, exigencias del rider y todo ese cumplimiento
que tiene el empresario frente a una banda que venía pues, de varios escándalos mundiales y ya se sabía que ellos tenían pleitos y dejaban pleitos. Entonces era también un riesgo y un mito entre la gente porque pueden llamarlos endemoniados fácilmente. Y hubo también una parte de eso. Pasaron unas rezanderas por el estadio Campino a las 12 de la noche de 8 días antes del concierto echando unas agüitas. y todas esas fuerzas oscuras que hay detrás de la energía de la música, que fíjese los símbolos y cómo interpreta alguna sociedad estas buenas culturas avanzadas de las bandas. El parque Guns N' Roses es el que está allá atrás. Nosotros se llamaba el Parque de las Rosas. Sí, y hicimos una caravana, era la caravana de Guns N' Roses, y luego le seguimos llamando el parque Guns N' Roses, porque hubo rosas y hubo problemas y hubo disturbios. Y siempre la policía viene a su represalia y no se entiende con los rockeros por mil razones. Ya hay más entendimiento después de Mocus, después de un mundo de profesores que nos han dado un poco de avanzada en la cultura y del entendimiento entre culturas. Entonces eso es importante, Guns N' Roses en Colombia. Bueno, entre las anécdotas que contábamos de la logística, del tema de los 53 minutos de concierto, a los 53 minutos que se suspendió el concierto, pues hubo un poco de desorden. Axl Rose pidió un intérprete, dijo que en pocos minutos volvía. Cuando se bajó del escenario Axl Rose, el tour manager de él, discutió con Julio Correal porque él quiso montarlos a la van de una vez y bueno, finalmente sí, se montaron en la van y se fueron. Pidieron abrir la puerta de Maratón y salieron del concierto. Mientras tanto, sucedía que teníamos una reunión en el backstage entre los empresarios, entre el manager, entre el representante de la empresa que nos vendía, y estábamos hablando con el internacionalista, pero fue imposible la reunión. Ahí no pudimos terminar la reunión porque había desmanes afuera, el concierto se estaba terminando. Entonces luego hicimos el balance. Finalmente ellos se fueron, no hicieron la presentación el lunes, se quedaron hasta el martes y volaron. Nosotros quedamos con algo por definir con los abogados de Caracol Radio, Caracol Televisión, de Armin Torres, de Felipe Santos y en persona que éramos los asociados en esa empresa Guns N' Roses en Colombia 92. Luego nos reunimos y finalmente pues el balance era que teníamos un pleito por armar frente a Guns N' Roses para que nos devolvieran la suma de $400,000 que habíamos pagado, $450,000 por cada show habríamos pagado. Habíamos garantizado en créditos con los bancos y teníamos ya entregados esos dineros. El balance finalmente es que quedamos en reuniones y entre una y otra reunión, finalmente Caracol Radio, Caracol Televisión no quiso pagar el buffet de abogados que se requiere porque había que comenzar con $15,000 para empezar a hablar de poner un pleito donde pudiéramos recuperar esos $450,000. Que finalmente se perdió esos $450,000 y lo otro se balanceó. Los gastos del concierto finalmente se cruzaron con las entradas del primer concierto. En total hubo una pérdida de $450,000, yo diría que casi $500,000 entre todos los empresarios. Entonces yo alcancé a perder también un dinero ahí. Pero bueno, la experiencia inmensa. Solo quedó eso, el dinero que se entregó, el dinero o sea, nos quedaron debiendo un concierto para Guns N' Roses, pero luego pasaron más de 10 años, no se inició ninguna acción internacionalmente, de nada pues que ellos pudieron volver como Guns N' Roses sin problema, teniendo una deuda acá, y seguramente algunos de nosotros nos preguntábamos
frente a Caracol, frente a los socios que estuvieron. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué pueden venir si nos dejan $450,000? Pregunta que nunca se resolvió. Y así es el rock and roll, el show de seguir. Guns N' Roses pasó, no fue el gran negocio, pero fue la gran experiencia y un gran sueño que se realizó entre los rockeros que nacían en 88-9 en el expreso del rock. De ahí nació la avenida de Guns N' Roses. Yo fui de pronto un impulsador, un promotor de la idea y un gestor y empresario también del concierto. Lo gocé, lo disfruté como empresario, como radiodifusor. Hicimos todas las promociones, todos los concursos apropiados. Disfrutamos mucho Guns N' Roses en Colombia. Y bueno, ya fue un hecho, ya es una historia. 1992 al 2012, 20 años.